Así nací, así soy y así seguiré siendo. Si me quieres, quiéreme como soy. Era la frase que de mi padre yo escuchaba. De ahí que yo crecí con la creencia de que no es posible cambiar. Mi abuelo fue alcohólico, mi padre también, y ahora seguía yo. Cuando llegó la adolescencia, comencé a cometer mis errores de juventud y asumí una postura bastante rígida que mi madre mencionaba seguido. El pasado determina mi futuro. Así que ya de casado, para mi esposa fui un verdadero calvario porque ella venía de una cultura familiar distinta y mi mentalidad era bastante cerrada. Ella me motivaba a cambiar y yo argumentaba para quedarme donde estaba. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. En esta conferencia hablaremos del tema mentalidad cerrada. La presente conferencia está relacionada con los videos 169 y 171. Te invito a que también los veas. Cuando algo está cerrado, nada entra, nada sale. Cuando una persona está cerrada, esa mentalidad pone un límite interno a su propio potencial y lo grave es que dentro de la vida familiar los casados vamos viviendo un proceso permanente de ajuste y adaptación a través de los años, pero también con la llegada de cada uno de nuestros hijos. La vida familiar es movimiento, es crecimiento y la mentalidad cerrada limita el desarrollo y hace que los problemas se hagan más complejos, porque además de batallar con el problema original, se batalla con la mentalidad cerrada. La mentalidad abierta ayuda, la mentalidad cerrada entorpece. Primer punto para descubrir si tenemos una mentalidad cerrada. Así nací, así soy y así seguiré siendo. Siento que nací predestinado. A mí todo me sale mal. No tiene caso ni siquiera intentarlo porque yo siento que estoy destinado al fracaso. Hay cosas que las tienes o no las tienes y yo simplemente llegué tarde a la distribución de los talentos. ¿Para qué le busco más? Así era mi padre, así era mi abuelo y así soy yo. Ese es el origen de mi familia y será el destino también para mis hijos. Seamos conscientes. Cuando tenemos una mentalidad cerrada, nosotros mismos le ponemos un límite a nuestro potencial. Nos sentimos como predestinados a sufrir. Cuando tenemos una mentalidad cerrada y algo sale mal, se lo atribuye a su propia persona a manera de generalización. Al sacar una calificación baja dice, todo me sale mal porque soy un pésimo estudiante. Al estar en una reunión social y hablar poco, dice, yo no sé para qué acepto venir a las fiestas si yo no sé convivir. Yo siempre he sido introvertido y antisocial. Al sentirse nervioso durante una presentación en público, por dentro está pensando, soy torpe para hablar ante la gente, siempre me equivoco, no sé qué hago aquí. Cuando tenemos una mentalidad cerrada, es frecuente que la persona habla mal de sí misma y eso nos mete en un bucle de baja autoestima y desconfianza. Segundo punto para descubrir si tenemos una mentalidad cerrada, creer que mi pasado determina mi futuro. Vengo de una familia con muchas carencias económicas y mucha pobreza emocional. Desde niño me acostumbré a vivir así y creo que eso no tiene remedio. Durante un tiempo creí que podría ser diferente, pero eso solamente aumentó mi sufrimiento porque al tener expectativas altas, aumentó el dolor. Por eso es que hoy que mi pasado determina mi futuro, lo vivo como una verdad. Cuando se tiene una mentalidad cerrada, se cree que yo no puedo hacer nada para cambiar el rumbo de mi vida. Mi felicidad depende de otras personas, de las circunstancias, no de lo que yo haga. En mi juventud, cometí algunos errores y eso marcó mi vida.
Caí y nunca más me pude levantar. Una parte de mí anhelaba seguir luchando, pero al ver a mi alrededor, comprendí que así es la vida. Mis padres, tíos, hermanos mayores, primos, también cometieron errores de juventud que marcaron sus vidas. Simplemente acepté que ya me había llegado la hora, mi destino se hizo presente. Así es la mentalidad cerrada. Le da mucho poder al pasado y la persona se dobla, se somete y deja de luchar para construir un mejor futuro. Un error no define a una persona, pero en la mentalidad cerrada, un error se vive como algo catastrófico, se rinde frente a las adversidades. Tercer punto para descubrir si tenemos una mentalidad cerrada: creer que no es posible cambiar. De tanto sufrir por lo mismo, luego de tantos propósitos incumplidos, luego de acumular años o décadas de tanto estar dando y a la vez esperando sin recibir nada a cambio, llegó ese día triste en que la persona concluyó: no es posible cambiar. Las personas no pueden ser diferentes a lo que ya son. La mentalidad cerrada también nos afecta a nosotros mismos, porque llega el día en que me comparo y salgo perdiendo. Digo, yo no soy capaz, yo no doy la talla. Tengo tantos propósitos, pero no logro cambiar. Estoy como secuestrado por mis viejos hábitos. Mi peor juez soy yo mismo. Me critico, me ataco, me humillo sin piedad alguna. Algunos me dicen: no seas tan duro, no seas tan perfeccionista, sé más abierto, más flexible, porque al ser tan exigente, tú mismo haces imposible valorar tus pequeños avances positivos. Pero yo ya no creo que sea posible cambiar. Cuando hablo, lo hago con enojo, con coraje, con la frustración de querer y no poder. Así es la mentalidad cerrada. La persona ya no cree en el ser humano, no cree en sí mismo ni en los demás, como consecuencia de todo lo que le ha tocado vivir a través de los años. Cuarto punto para descubrir si tenemos una mentalidad cerrada: no creo que esforzarse sirva de algo. ¿Para qué esforzarse si como quiera vamos a seguir siendo los mismos? Veo personas que toman conferencias, se inscriben en cursos y como quiera siguen actuando igual. El Señor discutía con su esposa y le recriminaba así: mujer, ¿de qué te sirven tus terapias si sigues igual de peleonera? ¿Para qué seguir gastando dinero si no cambias? Cuando tenemos la mentalidad cerrada, la persona cree que de nada sirve esforzarse, de nada sirve formarse, leer, ir a retiros o tomar terapia. En la mentalidad cerrada, las cosas son como están y punto. Nada puedes hacer por cambiar. Nos invade un gran pesimismo. En la mentalidad cerrada, las actitudes suelen ser negativas hacia el futuro. No creo que esforzarse sirva de algo. Desde mi abuelo tengo el recuerdo de que era un hombre muy trabajador y leal, pero en la empresa le fue mal y al final murió en medio de la pobreza. ¿De qué sirvieron sus esfuerzos? De nada. Con mi padre fue lo mismo. Siempre enfocado a trabajar, se esforzaba mucho, se sacrificaba tanto, pero murió igual que mi abuelo, en pobreza. Si me tengo que esforzar, es porque no nací con eso que quiero lograr y por lo tanto no lo voy a conseguir. Quien tiene una mentalidad cerrada, démonos cuenta, no cree que esforzarse sirva de algo. Si cambiar la mentalidad personal es un reto enorme, más desafiante es mejorar la relación conyugal o sanar la relación con nuestros hijos. Es difícil, pero no es imposible. Cuando sientas que tu proceso de mejora se atoró y no puedes avanzar más, quizá es tiempo de pedir ayuda y para ello ponemos a disposición nuestro centro de consultoría familiar Familias Fuertes, un equipo de personas que trabajamos a favor del matrimonio y de la familia.
Quinto punto para descubrir si tenemos una mentalidad cerrada: estar dispuestos a seguir pasándola mal. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, dice el refrán. A veces, a pesar de que la estamos pasando mal, no nos movemos de ahí. Sufrimos, pero no cambiamos. Nos lamentamos, pero nos da apatía, nos da flojera aprender cosas nuevas. Cuando tenemos la mentalidad cerrada, somos inflexibles, acartonados y podemos estar dispuestos a seguir pasándola mal. Pudiera parecernos algo ilógico, pero no. La mentalidad cerrada obedece a una lógica. Prefiero quedarme donde me siento viviendo en seguridad. A pesar de que sufro, siento que donde estoy puedo mantener un poco más el control que cambiando a un nuevo horizonte. En mi interior, llevo entonces un dilema existencial. Por una parte, no me gusta cómo vivo, pero por el miedo a lo desconocido, prefiero quedarme con lo que tengo, aunque eso me genere grandes insatisfacciones. Por ejemplo, nuestra comunicación conyugal es muy pobre. Hablamos poco y de lo poco que hablamos para terminar peleando. Por eso mejor me quedo callado. Sé que lo mejor sería hablar, pero ¿para qué hablar si nada va a cambiar? Si hablo, va a pelear y de eso ya me cansé. No tiene sentido discutir sin rumbo. Por eso, mejor me quedo callado. Cuando tenemos la mentalidad cerrada, nos falta flexibilidad, apertura mental y valor para superar el miedo al cambio. Sexto punto para descubrir si tenemos una mentalidad cerrada: creer que yo no tengo por qué cambiar, los demás están mal. Reconozco que las cosas van mal en nuestro matrimonio, pero no me voltees a ver a mí. Los culpables son otros. Si mis suegros se metieran un poquito menos, todo iría mejor. Si mi esposa fuera una mujer más responsable de sus labores y de nuestros hijos, todo iría mejor. Si mis hijos me respetaran como es debido, pero no lo hacen, porque mi esposa es su cómplice, les da por su lado. Pero cuando ya se les salen de control, entonces sí quiere que yo cambie, que yo arregle los problemas. Pero ¿yo por qué habré de cambiar? ¿Por qué habré de hacer algo si los del problema son ellos, no yo? Qué fácil es ver la basura en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Cuando tenemos una mentalidad cerrada, somos buenos para ver los errores de los demás, pero no nuestras propias equivocaciones. Somos muy exigentes y hasta perfeccionistas con los otros, pero con nosotros somos muy complacientes e indulgentes. La señora, por ejemplo, no tolera que por la noche su esposo se ponga a estar en el celular. Le exige que lo deje, que lo ponga fuera de su alcance y se dedique a estar con los hijos. Y cuando lo sorprende, le reprende con rudeza, pero consigo misma es muy indulgente. Cuando ella está sola en casa por la mañana, se pasa horas enteras en el celular, pero de eso no habla. Con ella es muy indulgente. Séptimo punto para descubrir si tenemos una mentalidad cerrada: el miedo y la desesperanza toman el control. El miedo quiere nuestro bien, está ahí para advertirnos de los riesgos que nos ponen en peligro. Por ejemplo, el hijo sufría bullying en el colegio, pero no quería llevarlo a otra institución porque su abuelo, su papá, él y su hijo se llaman idéntico y le da miedo llevarlo a otro colegio. Cuando tenemos una mentalidad cerrada, el miedo toma el control y considera como amenazante todo lo nuevo, como seguro todo lo antiguo. Por lo tanto, cambiar genera miedo. Aferrarme al pasado genera seguridad. Y entonces la emoción del miedo está tomando el control de nuestra vida. La esperanza
neutraliza el miedo. La esperanza tiene la capacidad de llevarnos a confiar en un futuro positivo, pero cuando tenemos una mentalidad cerrada, el pensamiento cae en cierto pesimismo, en una visión negativa del futuro, y poco a poco se va perdiendo la confianza en que las personas pueden cambiar. Se duda sobre la posibilidad de ir de la debilidad a la fortaleza. Se duda que podamos reconocer un error y cambiar los hábitos para erradicar esa conducta que lastima. Con la desesperanza se deja creer en el ser humano y por lo tanto, cuando algo negativo pasa en el matrimonio, se tiene un pensamiento catastrófico. La mentalidad cerrada nos hace daño porque limita nuestro potencial. Ya nos acercamos a la recta final de este programa. La mentalidad cerrada se alimenta de varias creencias erróneas que, mantenidas a través del tiempo, se convierten en verdades que la persona se cree fielmente, como por ejemplo: así nací, así soy y así seguiré siendo. No es posible cambiar. Mi pasado determina mi futuro. Y como el miedo es una emoción muy poderosa, el miedo nos mantiene dentro de la mentalidad cerrada porque lo desconocido aumenta el miedo y lo conocido nos da seguridad. Para construir una familia fuerte, necesitamos dar el paso a tener una mentalidad abierta, ser abiertos para aprender conocimientos que nos ayuden a ser mejores personas, habilidades y herramientas para llevarnos mejor como esposos y como educadores de cada uno de nuestros hijos. Hay muchos temas que en nuestra mentalidad nos puede ir metiendo en problemas y que parecieran imposibles de resolver. Uno de esos temas es el económico. Algunos heredamos una mentalidad de pobreza y no hemos encontrado la manera de vivir los hábitos que nos lleven a generar riqueza. La mentalidad abierta implica ponernos en modo aprender. Por ello quiero invitarte a vivir un taller especial, Familias Fuertes con Finanzas Sanas. Este taller es en vivo. Yo lo imparto personalmente y ahí vamos a descubrir estrategias para ganar más y gastar menos. Descubriremos las trampas que la mercadotecnia nos pone en el camino y solemos caer sin darnos cuenta. Hay esperanza. Todos podemos tener una familia fuerte con finanzas sanas. El problema no es el dinero. El problema somos nosotros y nuestros hábitos de pobreza. Te invito a vivir este taller. Escríbenos para vivir la sesión muestra que es completamente gratis. Soy Armando Duarte y recuerda, una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte a través de la formación. Aprender para fortalecer. Nos vemos en el próximo programa con el tema Mentalidad Abierta. Si esta conferencia ha sido de tu agrado, dale me gusta, dale compartir, déjame un comentario. Nos vemos en el próximo programa. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.